estamos de regreso acá en la 11. No olvide, como siempre, no solamente vernos por el 14.1, ir a YouTube, buscarnos como Canal TVR, tocar la campanita, compartir, opinar, amplificar los contenidos digitales. Suscribirse también. Suscribirse, por supuesto, porque en realidad estamos generando una comunidad espectacular que trata de distintos temas que abordamos en la 11. Por ejemplo, los días lunes son lunes de criminología con el gran Diego Co. ¿Cómo está, Diego? Bien, ¿y ustedes cómo están? Gusto saludarlos. Muy bien, ya completando un ciclo largo donde hemos revisado casos criminales súper importantes, ¿no? Sí, súper importante. Yo tengo una pregunta, A ver. quizás un poco básica, pero yo sé Ya. que hay gente ahí que también tiene la misma duda quizás que yo. Yo quiero saber, Diego, ¿qué es exactamente la criminología? Qué buena pregunta. Pero qué buena pregunta. Es importante esa pregunta, aprovechando saludar a todos los niños, a toda la infancia de este país ayer en su día, y por qué no también a nosotros que somos también Espíritu de niño. Sí. Espíritu de niño, Exacto. que decía San Alberto Hurtado. Bueno, la criminología, yendo de derecho al grano como dijo el dermatólogo, es una ciencia empírica interdisciplinaria que tiene un tetraobjeto: víctima, victimario, delito y control social. Les prohíbo de inmediato confundirlo con la criminalística. Sí, Claro. tiende la gente a confundir criminalística con criminología. Todos hemos visto alguna serie de corte policial, como CSI, CSI, por sí, ejemplo. me encantaba Por cuando ejemplo, chica. Ya, eso es criminalística, la trayectoria y la bala. Ya. ¿Por qué murió? Causa de data, el rigor mortis, etc. El peritaje de la sangre, El peritaje, estas manchas pardo rojizas del tipo sangre. Bueno, entonces la criminología, esta ciencia interdisciplinaria que tiene estos 4 puntos: víctima, victimario, delito y control social, es el porqué del delito. Creo que lo hablé en el primer capítulo contigo, Rodrigo. ¿Te acuerdas de este barrista, el Barty? Claro. El que fue el que tuvo un incidente en el Estadio Monumental. Efectivamente. Donde terminó con las cámaras de la transmisión del partido, una historia del año 99, acuchillando en pantalla a otro integrante de la barra de Colo-Colo que se llamaba el Custodio. El custodio. El Barte acuchilló al Custodio con todas las cámaras de televisión ahí apuntando. Ni un respeto. ¿Entiendes? Fue brutal lo que Y se ese fue. análisis tan brutal es el porqué del delito. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuáles son las causas que llevó a este Barty a hacer ese acto tan descomedido? Y así hemos visto durante todos estos capítulos por qué estos criminales logran hacer estas fechorías tan aberrantes. Por eso, hoy día, también indicar, bueno, que el drama, fíjense que el drama también es belleza, sino que Shakespeare, que Picasso con Guernica, que Beethoven con la Quinta Sinfonía. El drama también es belleza, por cuanto lo que vamos a encarnar ahora le da cara, le da cuerpo a lo que era un mito. Como dice acá, el caso de Francisco Varela Pérez, alias el viejo del saco. Un clásico que muchos papás más usaban para asustar a los niños. Efectivamente. Cómete la comida o si no va a venir el viejo Va del a saco. venir El viejo del saco. saco. Que vamos a ver al final que eso corresponde a un mito Mira, europeo. No, yo sé que no Sí, lo vamos a mostrar sí, en pantalla, sí, porque sí. es muy, pero acá está la imagen de este es el Barty ensangrentado completo, este es el cuchillo y está descuchillando a este otro que está ahí. A ver, Y esto fue a vista y paciencia de todo el mundo. Sí, Obviamente que las efectivamente, imágenes son sí. muy fuertes, pero esto pasó en un estadio. Wow. Bueno, El análisis de ello, de por qué pasa esta conducta, más allá de la muerte de una persona, que es algo lamentable, ¿por qué el delito? Eso es lo que estudia la criminología y hemos visto a lo largo y lato de todos estos casos. Nacionales todos los casos, por cierto, y a futuro, un par de programas más, vamos a adentrarnos en casos internacionales, como el Zodiaco, por ejemplo. Claro, Sí. que habíamos hablado la vez que pasada. eso ya con caso. Oye. O.J. Simpson, Claro. etc. Yo Madeleine McCain. había escuchado mucho del viejo del saco, pero no tenía idea que había un caso de esto, como real. O sea, esto es parte del folclore nacional, por eso también parto diciendo que el drama también es belleza. Belleza en el sentido del mito. Claro. Del mito. Porque es parte del folclore de las pesadillas infantiles. El manco Varela, el chacal de Quinta Normal también llamado. ¿Ok? Ok. Así que vamos a ver el origen del viejo, el saco y el terror de Carrascal. Esto pasa el acecho en los márgenes de Santiago 1950-1954. Hablemos que estamos en el año 50, un país gobernado por la mano dura de Carlos Ibáñez. Exacto. En su segundo mandato, después de ser
de haberse tomado su primer mandato. Se tomó el poder la primera vez, después fue electo. O sea, más tomar su poder por la renuncia de Emiliano Figueroa Larraín. Es que lo que pasa es que claro, y ahí, la década del dijo, 30, pum. ¿cuánto? Vimos gobierno Claro, de un mes, efectivamente. de 20 días. Parecíamos Perú. Perú, claro, Sí, entonces, claro. En la década del 30 fue eso. Emiliano Figueroa renuncia porque su hermano era presidente de la Corte Suprema, hubo un problema de corrupción, ahí sale con la escoba en la corrupción, tiene una licencia y se toma. Pero bueno, el segundo periodo, del 50 al 54, pasa esto. En un Chile que nos damos cuenta de una migración del campo a la ciudad, conventillos. Estamos en medio de ese hacinamiento, proceso, ¿eh? sí. Porque en la primera mitad del siglo XX es donde se produce producto de la industrialización también, el nacimiento de la Corfo, más oportunidades laborales, la llegada masiva de gente que vivía en el campo, que se dedicaba a ser campesino, Claro, a la a ciudad, Santiago. a realizar este nuevo tipo de trabajo. Se decía, por ejemplo, que llegaban al terminal y era tal la cantidad que algunos dormían en la calle. Dormían en la En calle. esa época, claro. Efectivamente, entonces, esta migración fue el caldo de cultivo preciso para que justamente el viejo El Saco y el terror de Carrascal hiciera de la suya. Se aprovechó de eso en cuanto al acecho entre el 50 y el 54. Vamos con el número 2, Ya. el modus operandi, el engaño y la asimetría anatómica. Bueno, un tema de migración campo-ciudad, donde vive una persona, para algunos no era persona, era casi un esperpento, de sobre 45 años, 50 años, viejo para la época, anciano para la época, que andaba con un costal, con sus pertenencias, una persona andrajosa, donde le faltaba una mano. Perfecto, la manco. Y de esa asimetría del poder se aprovechaba, donde veíamos que había una nula análisis forense, principio de Lockhart que estaba en pañales, donde no había una PDI, un carabinero como Claro, ahora, claro. había un servicio de investigaciones donde estaba todo en pañales. Y no había De eso protocolos de nada. aprovechó. Y te No digo había que ni protocolo. siquiera en Estados Unidos, de hecho, las primeras investigaciones serias se hacen después del nacimiento del FBI, que también es como de esta época, años 20, Efectivamente. 30. Entonces, ¿qué pasaba? Riviera del río Mapocho, cercanías de La Vega, la tierra del Arturito, Carrascal, Quinta Normal, edificios totalmente desprotegidos, despoblados, caldo de cultivo para hacer esto. ¿Ah? Y por eso que pasa esta asimetría del poder. Vamos con el número 3. La firma, el horror, el ensañamiento y la violación colérica. Esto abandone cualquier fin utilitario, porque yo no voy a validar ningún tipo de delito, pero podría ser válido que yo te robara tu chaqueta, gran chaqueta por lo demás, podría serlo, pero si después te abuso y te mato, no tendría Exacto. sentido. Bueno, Podría ir a la cocina y robarte un pan con queso. un pan con Sería queso, un o hurto pan, famélico. o una palta, Claro. una palta del de la de Arturito. Arturo, claro. Pero aquí era más que haya un fin utilitario, o sea, esta persona se contentaba no solamente con robar. ¿Y cómo lo hacía? Le daba dulces, les da algunas pocas monedas de la época, siendo que la persona era pobre, los llevó a un sitio iriazo y con una fuerza sobrehumana en su mano izquierda los asfixiaba para luego violarlos y luego matar. Claro, porque en el fondo un manco que ocupaba solo una mano, bueno, porque escogía también a víctimas más débiles. Pues Sí. eso es también una relación de poder que él tenía Claro. súper clara. O sea, si dicen que da dulces, casi que me debería pensar que esto es con niños. Solamente niños, y lo peor de todo, hay muy pocos casos documentados. O Eso sea, es lo no peor de sabemos todo. ni siquiera la Es totalidad que de niños. en esa época, Es que mira la imagínate, época. gente pobre Sí, que vivía en la Sí. marginalidad. Muchos de estos casos capaz que ni siquiera hayan llegado a denuncia. Muchos no llegaron a denuncia, vamos a ir viendo a lo largo de este caso por qué. ¿Y por qué pasa esto? Porque muchos de los niños en esa época salían a trabajar. O sea, no había un cuidado y un menoscabo del trabajo infantil. O sea, no existía nada de eso. Y si existía, a Chile no había llegado, ya estaba en pañales. Solamente teníamos un autoritario al poder, que era Carlos Ibáñez, una mano dura con la corrupción, pero donde el tema infantil, las etapas de la vida estaban despoblados y nadie se preocupaba. Sí, claro, estamos hablando de otra realidad. En el campo se casaban a los 14 años, ¿te acuerdas Sí, tú? y con gente mayor. Exacto. No era mal Claro. visto. Era otro Y mundo. bueno, deme su hija y le doy 15 vacas. Claro. Qué sé yo. Sí. ¿Cuál Enrique VIII? Seymour. Por favor. Entonces, ¿qué decía? El, entre comillas,
latifundista o que quería arreglar su suerte, mijita, cásese con él porque la verdad de las cosas que no va a arreglar la vida. Era otro Chile. Sí. En ese otro Chile, en ese otro Chile también y otra cultura, Otro operó contexto. este tipo de Este señor. operó este señor, el Chacal de Quinta Normal. Vamos con el siguiente, el pánico colectivo y la creación del Chacal. Bueno, tú como periodista nos puedes avalar esto, que los diarios de la época solamente daban tragedias y solamente daban solucionática una problemática que no tenía solución en el fondo. No, claro, por supuesto. Y también ya eran los primeros años donde este tipo de noticias medias morbosas comenzaban a tener eco y éxito en la prensa. Nacían medios que eran abiertamente populares, con mucha crónica roja. Y en otro ritmo, aparte, porque hoy día, que imagínate, hacer No, hoy día es periodismo en otra esa cosa. época, tú tenías que ir al cuartel, revisaba el informe diario, veía ahí de qué manera lo redactaba, ¿cierto? Y en esa época, fíjate que los diarios cerraban como a las 2 de la mañana, para el día siguiente. Para poder el día siguiente tener todas las noticias. Exacto, que cuestión que ya no ocurre. De locos. Hoy día los diarios cierran a las 8 de la noche, le oye. O sea, hoy día hay una noticia y en 2 segundos lo sabe todo Porque ya no Chile. tiene sentido estar ahí, ¿cierto? Esperando la inmediatez. En esa época había un pánico moral frente a un infanticidio, digamos, serial. Entonces empezaron a apodar con este pánico el Chacal de Quinta Normal, el Viejo el Saco, el Manco de Carrascal. Y trataban solamente de hacer un grito desesperado donde en los albores de la opinión pública trataban de buscar una solución que derechamente no había. No existía. Ya ese es el problema. Eso fue con el pánico. Vamos al próximo punto, la pista El forense. punto número 5, 5. Las marcas Por favor. unilaterales y las muestras biológicas. Estamos Muestras hablando, biológicas que en ese minuto tampoco se podían analizar demasiado. tampoco Claro. se puede analizar demasiado, pero nos damos cuenta que no había una policía forense No, po. tan acabada, no se hablaba de la PDI, se hablaba del Servicio de Investigaciones, sin perjuicio de ello y más allá de todo razonable y con los conocimientos en los albores, digo, científicamente afianzados, se dan cuenta los peritos que hay uñas desprendidas, gran cantidad de canas, mucha suciedad y una equimosis, o sea, una especie de estrangulamiento, una marca en la piel que daba que era de derecha a izquierda. Claro. Entonces se dan cuenta de la unilateralidad de este ataque. Uñas, canas y solamente una mano. Y así fueron cercando para descubrir esta gran atrocidad. No, yo lo encuentro brutal. Horrible. Estamos hablando, podríamos hablar ya, sin que el término estuviera acuñado, de un criminal serial. Sí, de todas maneras. Claro. Criminal serial. Vamos a ver por qué. Y al punto 6 te invito a leer, Estefanía. La pista del sobreviviente y los casos documentados. Sobrevivió una víctima. Bueno, esto es muy parecido a lo que ocurrió con El el caso psicópata anterior. de Alto Hospicio. O sea, Sí. Claro. un sobreviviente permite entregarle una hebra a la policía para tomar un hilo de este caso, ¿no? Una de las pocas víctimas constatadas es un niño, imagínense. Pobrecito. Celebrando el Día del Niño. Lamentable. Y un niño tiene que someterlo a que declare. Pero bueno. Fue encontrado abusado sexualmente y estrangulado en un paradero de Santiago. De apellido Carlos Vergara Garrido, el cual se fuga de su padrastro porque estaba siendo maltratado y peor aún lo toma el viejo el saco, Claro. lo abusa sexualmente y lo deja estrangulado. Y después el caso también documentado, igual que el caso Alto Hospicio, un menor de edad de 17 años fue agredido brutalmente, pero logra escapar. Y él refiere que lo ataca solamente con su mano izquierda porque la mano derecha tenía un tacón, o sea, una mano de madera, Claro. y se golpean mutuamente, logra escapar y da ¿Qué toda edad la tenía referencia. 17 años. Ah, claro, era más grande, Ah, entonces era ya más podía, corpulento, ya podía podía hacerlo. defenderse. Sí, podía Pero da el defenderse. dato clave, la mano de palo. La mano de palo, lo atacó con la mano izquierda, totalmente andrajoso, le lanzó unas monedas, unos dulces, logró escapar. Ahí fueron cerrando las pistas. Y después viene la confesión judicial, ya cuando atrapan, y vamos a ver algo más escabroso todavía, atrapan
al viejo del Él Saco. circulaba por el barrio chino, en el fondo. Barrio chino. ¿Cierto? Que este sector de La Vega. Actualmente La Chin, Pudahuel. barrio chino, claro. Que podía llegar, antiguamente Pudahuel, se llamaba ¿Ya? Barrancas. Barranca. Ah, no tenía Claro, idea. Exactamente. Entonces, después viene el caso documentado de la persona, este niño que se escapa, y la confesión. La caída, en el fondo. Y después eso hace la caída en el fondo El y el arresto. arresto del vagabundo de Carrascal, como vamos a ver. ¿Cómo lo detienen a este tipo, al viejo del Saco? Lo detienen en plena calle Carrascal, lo ven totalmente en estado de intemperencia alcohólica, incluso los documentos de la época indican que el mismo servicio de investigaciones le tuvo que dar más vino. Entendamos, y al televidente entendamos que una persona que está en shock alcohólico le dan más alcohol, lo pueden matar, pero en ese entonces no había ninguna raigambre, no había ninguna solución más allá de lo que había. Le tenían que dar más alcohol para mantenerlo Claro, en el porque si no fondo. estaba con síndrome de abstinencia, Sí, ¿no? de Lewis Tremens, etcétera. Entonces lo tenían que mantener. Lo atrapan y él dice una frase: que ¿por qué le pasa esto? El vino me excita. Y por eso logré, y por eso hago esto. Y la verdad es que, dado mi capacidad de alcohólico, soy manco, estoy inválido, ninguna mujer se va a fijar en mí. Por eso este punto es muy importante, el comportamiento plano y la justificación del vicio. En todos los casos criminales que nosotros hemos analizado, no hay ninguna redención de nada, nadie se disculpe nada. Bueno, la verdad es que lo embarré. Claro, La verdad siempre que no. buscan una explicación, Siempre buscan a explicación. lo que no tiene sentido. Porque No. ¿cómo vas a decir tú, no? Que en realidad, como soy manco y ninguna mujer me pesca, voy a Claro. estar Es que me cazando tomo, niños, me tomo un po. vinito y Y el vino, me prendo. y el vino me excita, o Es sea, que no. él acusa de una inhibición Ahora, moral estúpida en el fondo. Desde la criminología, este tipo de excusas son normales. Son los- normales. los son asesinos, normales. ¿no? Claro. Pero el punto es que muy normal será, pero en ese entonces el espectador entenderá, no había ningún análisis de nada, había un albor de análisis, no había nada. Entonces él se intenta justificar con un presidente, ya sabemos cuál era, donde indica que el vino lo excitaba y que ninguna mujer lo tomaba en cuenta, razón por ello hacía lo que hacía. Imagínense. No, brutal. Horrible. Y en ese minuto me imagino que él queda detenido y comienza un juicio, ¿no? Y comienza un juicio que dura 3 años. Por eso vamos al Punto Punto nueve. 9. punto 9. El, El entorno entorno. familiar. La herencia de la miseria. 1902. Este criminal infanticida serial nace en 1902 en Petorca, en lugar Región de Valparaíso, muy cerca de San Felipe, ¿no? Sí, en Hierro Viejo. Una familia extremadamente humilde, razón por la cual tuvo que trabajar de muy temprano, lo abandonan y finalmente sufre un accidente que se dice que puede ser laboral o ferroviario, no está claro, y pierde La su mano, mano, su claro. brazo completo derecho. Es que era muy común que muchas personas durmieran cerca de la línea del tren, o algunos se quedaban dormidos alcoholizados. O sea, la Y- cantidad de accidentes en esa época era brutal producto de aquello. Más de este que sabemos que era bueno para el vino. Sí, pues. Es más que bueno. Vamos al punto 10, el juicio y el precedente de la época. No se aceptó ningún tipo de clemencia, no se aceptó ningún tipo de defensa. Él aceptó la muerte de cuántas personas. Ah, ¿De cuántos niños así? él reconoció y dio los lugares de más de una veintena de niños, de los cuales hay registrados sobre una docena y él reconoce 20, a lo cual se le da el fusilamiento del pelotón en esa época en la actual penitenciaría de Santiago. Se demoró 30 años el juicio, no se aceptó ninguna clemencia y se fusila. Y en ese tiempo el fusilamiento era inmediato después de la condena. No era Inmediato. una espera larga. Como, No, espera larga fue el juicio, Claro. que fueron bastantes años, 4 años en este caso, para tratar de ver efectivamente a las víctimas, no encontraron a nadie y los fusilaron. Interesante es el tema del fusilamiento porque puede ser que nosotros somos los encargados de fusilar, nosotros 3 estamos, y cómo llevamos a cabo eso. Bueno, si yo tengo el arma que va a disparar, yo creo que yo no podría dormir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú vas a tener bala de salva, tú bala de salva, y yo voy a tener la bala que va a matar, pero ninguno de los Pero tres Ninguno lo lo sabe. sabe. claro. Al Los tres azar. percutamos y uno de nosotros Y así fue, ni uno tiene culpa. para tener la conciencia tranquila. Claro. Él nunca tuvo algún viso de arrepentimiento. No, nada. Nada. Nada, absolutamente nada. Tampoco, bueno, la familia lo abandonó. Él estaba completamente solo en la cárcel, no tenía Nada. una plataforma de contención Nada. familiar, nada.
absolutamente nada, y el tipo se escuda y se excusa además que el vino lo excita y que ninguna mujer lo iba a tomar en cuenta, razón por la cual prefiere la mendicidad a la vagancia, que hasta la vagancia en ese entonces además era un delito. Era delito. Era delito. Porque él vivía en la calle. Vivía en la calle y por eso se aprovecha de estas víctimas menores. Brutal este caso. Debe ser uno de los primeros infanticidas que se conocen acá en registrado, Chile. efectivamente. ¿Cierto? Algo muy importante, y vamos con el próximo punto, es dónde nace el mito del viejo del saco. Claro. El mito del viejo del saco no es chileno. Ya. Ese mito nace en Europa. ¿Ya? Fue ahí por el siglo XVI, específicamente en Portugal, específicamente en España. Está el crimen de Gador en Almería, en esta parte en Europa, y donde finalmente era un mito. Pero la importancia de este caso está que, como hablábamos antes del aire, Estefanía, que pórtate bien o el viejo del saco va a venir. Diego, Claro. pórtate bien o el viejo del saco te viene. Sí. Rodrigo, Pórtate Octavia, bien, pórtate bien. o el Agustín, viejo del pórtate saco, bien, si claro. no viene el viejo del saco. Entonces, uno se da cuenta, bueno, la gracia, por eso partí diciendo que el drama también es belleza. Claro. ¿Ah? Sino que Shakespeare. ¿Ah? Sino que Picasso con Guernica, que Beethoven con la Quinta Sinfonía. ¿Por qué hablo de eso? Por cuanto esta fábula, por no decir mito, esta fábula en Chile que no existía, se le da en Chile carne y hueso, que es con el mito del saco, del viejo del saco. Siendo una fábula que hay algunos casos documentados en España, en Chile se hace carne con el viejo del saco. Esa es la gracia, entre comillas, de este caso. Yo había escuchado que el viejo del saco era manco. Eso yo de Pucha, cuando yo me chica me acuerdo decían. de Sam el rey del judo. ¿Te acuerdas tú, no? Claro. Andaba buscando al manco que mató al padre. Claro. Ah. Entonces nos damos cuenta que en Chile no existía el mito del viejo del saco, que es totalmente europeo, pero en Chile se personifica con este caso. Nos pregunta el Switch, que quiere llegar un poco más allá en esto. Dice si en los anales criminales que tú manejas, ¿existe algún criminal que haya practicado el canibalismo? Lo vamos a analizar. Yo tengo un caso. ¿Cuál? El caballero o el chico que mató a su madre, que estaba perturbado en Talca y que la terminó cocinando. Ah, Sí. bueno, para. Lo que pasa, tenés un segundo. Es verdad. Hemos visto se me olvida el nombre, lo hemos visto, la persona que cocinó. O sea, no, claro. Mató, cocinó, Sí, mató, lo analizamos. lo analizamos. Pero no sé si lo verá Oye, yo a propósito probado comida. de estos crímenes, porque en realidad vamos a escaparnos ahora, vi el fin de semana un documental que está en Netflix, que ¿Ya? se llama Los Crímenes de Idaho, ¿ya? Y que yo me imagino que acá no será igual, porque me parece muy brutal esto, donde había una residencia universitaria, ¿ya? Donde en una noche entra un tipo y mata a 4 estudiantes, 3 mujeres, un hombre. Durante largos meses no se sabía ni el motivo ni la persona, hasta que finalmente se hizo un rastreo por un vehículo sospechoso y se llega a este tipo que era un estudiante de otra universidad que quedaba a 100 kilómetros de ahí. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Que él decide declararse culpable y por lo tanto, de acuerdo a las leyes de ese estado de Idaho, no hay juicio, porque él se declaró culpable Es culpable, y nomás. por lo tanto le van a dar una sentencia y no va a haber ni investigación ni juicio. Y nunca, hasta el día de hoy, ha declarado los motivos. Lo que le provoca también a la familia un profundo desazón, Sí, pues, como injusticia un poco. porque en el fondo nunca él no ha querido, pues sigue preso, explicar las razones. Yo no sé si eso se permitiría acá. Yo creo que no, No, ¿cierto? no se permitiría acá. De todos los casos que nosotros hemos hablado, por ejemplo, el de Alto Hospicio, el de la semana pasada, si no me equivoco, la persona reconoció. Exacto. Sí. El delincuente reconoce Claro, el tema del peluquero, que finalmente quemó todo, exacto. y no lo condenaron por ello. Claro. Porque no había cuerpo. Y acá el tipo reconoce acá, pero la ley dice, tú usted reconoce, culpable, le damos la sentencia y no hay ningún proceso. O sea, podría ni siquiera haber sido la persona culpable y lo asumen nomás. Así es. En Chile tiene que estar el principio de la protocolización, el principio de la investigación, todo se tiene que investigar. Bueno, lo invito a ver si parece algunos lo bueno. quieren ahí, sin duda, Los Crímenes de Idaho.
que está en En Netflix, Netflix. lo subieron hace poquito. Y acá tenemos los datos de don Diego Co, abogado y criminólogo de la Unión Europea. En azul profundo. Azul Azul profundo, profundo. un cartón piedra precioso. ¿Y dónde lo pueden ubicar a don Diego? Le pueden escribir directamente a abogadoco, con 2 O, @gmail.com. Y le vamos a dar este aplauso a Diego Co, que está con nosotros. Quiero enviar brevemente un saludo Sí. a un profesor, un docente amigo mío, don Rodrigo Rocha, que siempre me indicó que hablara por favor de este caso. ¿Viste? Él es músico y hace Buen temas. consejo. Por eso sí que, en este Tocayo, caso, un saludo. buen consejo porque gran caso que nos trajo Diego Co, a quien despedimos con este aplauso en la 11. ¿Nos vamos al corte? Sí. Y ya volvemos.